La siguiente ponente es Icía Rodríguez Urbieta. Es profesora contratada doctora en la Facultad de Ciencias Ambientales, en el Departamento Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido consultora en el programa MAP de Reservas de la Biosfera de la UNESCO en París y pertenece al grupo de Ecología de Fuego y Cambio Global de esta misma universidad, y su ámbito de estudio tiene que ver también con las modificaciones de los regímenes de incendios y peligro, riesgo de incendios, que es algo de lo que nos va a hablar en esta ponencia. Cuando quieras, Icía. Vale, pues muchísimas gracias, Beatriz. En primer lugar, buenos días a todos. Gracias por estar ahí, por conectaros y participar en estas jornadas. Enhorabuena a la organización, ¿no?, por aunar una jornada teórica y práctica en torno al tema de los incendios y el cambio climático. Y bueno, es un placer para mí estar aquí con vosotros. Voy a compartir y poner la pantalla completa. ¿Se ve? ¿Sí? Bea, perdona, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve, Icía. Vale, muchas gracias. Bueno, disculpas, que había desconectado el micrófono para no interferir, estaba contestando sin abrirle. No pasa nada. Bueno, pues he estructurado, esta charla, se titula Problemática y situación de los incendios forestales, viejos y nuevos paradigmas, y la he estructurado en 6 puntos. La primera parte haré un pequeño repaso de lo que vemos en la asignatura de Ecología del Fuego, para entender dónde ocurren los incendios, si son desastres ecológicos en nuestros ecosistemas mediterráneos y cómo los estudiamos. La segunda parte de la charla me centraré en explicar los factores que determinan su ocurrencia y peligrosidad y en qué cambios recientes han ocurrido en España, tanto en estos factores como en el régimen de incendios. Y por último me centraré en lo que predicen los escenarios de riesgo futuro en cuanto a las condiciones de peligro y los incendios. Bien, para entender el fenómeno del fuego solemos hablar del triángulo del fuego, ¿no?, de los componentes que hacen posible que tengamos un fuego. En este caso necesitamos un combustible, una fuente de calor y oxígeno. Cuando hablamos de incendios forestales nos referimos a un fuego que se propaga por la vegetación, que será el combustible, dada una fuente de ignición que puede ser natural o humana, y bajo unas condiciones de meteorología muy concretas, ¿no? Un periodo de sequía prolongado, altas temperaturas, bajas humedades relativas y un viento fuerte, ¿no? Entonces, también necesitamos, para que este fuego se propague por la vegetación, unas condiciones topográficas concretas, principalmente altas pendientes. Bien, suelen distinguir tres tipos de incendios forestales: los incendios de copas, incendios de superficie e incendios de subsuelo. Los incendios de copas son típicos en los bosques, se afecta a la parte aérea de los árboles o también a las copas de los matorrales en los ecosistemas mediterráneos. Son de alta intensidad y severidad y suelen ser de reemplazamiento, es decir, la vegetación no sobrevive al fuego y son visibles altas columnas de convección, etc. Los incendios de superficie, sin embargo, son aquellos que se propagan por los estratos de vegetación de tipo herbáceo, pues incendios en praderas, por ejemplo, o incendios que ocurren en el sotobosque, afectando a las herbáceas y al matorral bajo el dosel arbóreo. En estos casos son incendios de menor intensidad, y si hay continuidad vertical en el combustible pueden pasar a ser incendios de copas. Por último, distinguimos los incendios de subsuelo, en los que se acumula que ocurren en zonas donde se acumula gran cantidad de materia orgánica, en suelos muy ricos en carbono, como son las turberas. Esto suele ocurrir también en zonas de humedal, que tras una prolongada sequía
estos suelos se agrietan, penetra el oxígeno y entran en combustión. Es una combustión no por llama, sino por incandescencia. Veríamos unas fumarolas saliendo del suelo. Son muy persistentes, difíciles de controlar y pueden dar lugar también a incendios de superficie. Bien, ¿dónde ocurren los incendios forestales en el planeta? Aquí muestro una imagen dinámica del sensor MODIS de un satélite de la NASA que mapea los puntos calientes en la superficie terrestre cada 1 o 2 días. Por tanto, nos permiten ver con el paso del tiempo dónde están ocurriendo los incendios en el planeta. Destacar sobre todo las zonas boreales, los bosques tropicales, las sabanas y, por supuesto, nuestros ecosistemas mediterráneos. Como veis, es una perturbación muy extendida. En España, en concreto, el patrón de incendios, bueno, tenemos buenos datos, estos son estadísticas de incendios desde los años 80 y se muestra el acumulado para cuadrículas de 10 por 10 kilómetros del número de incendios a la izquierda y superficie quemada a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, observamos que hay zonas donde ocurren muchísimos incendios y grandes superficies quemadas, como son la zona noroeste de Galicia, la parte cantábrica, el sistema central, todo el arco mediterráneo y también muchas zonas del sur de España, en las sierras y en la costa andaluza principalmente. Estos, digamos, serían las zonas con muchos incendios en nuestra geografía. Las causas principalmente, como ya se ha comentado, son humanas. Esto es un problema porque, claro, si la fuente de ignición es humana, tenemos poco control sobre dónde van a ocurrir, ¿no? Hay diferencias entre las distintas regiones, estos son datos para el último decenio, pero como veis, por ejemplo, al noroeste la intencionalidad es muy alta, en comunidades de interior o mediterráneas, pues gran parte de la superficie quemada también es por negligencias o causas accidentales, como trabajos agrícolas, forestales, hogueras, líneas eléctricas, etc. Y tan solo apenas un 10% llegan a ser incendios naturales provocados por rayo, ¿no? Muy asociados a los sistemas montañosos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿no? Ante esta problemática, ¿podemos decir que los incendios en el Mediterráneo son desastres ecológicos? Pues bueno, en principio, desde el punto de vista de la ecología del fuego, nosotros vemos a los incendios como una perturbación más, una perturbación natural que ha coexistido en nuestros ecosistemas desde hace miles de años y que ha modelado la diversidad en nuestros ecosistemas, en nuestros paisajes, ¿verdad? Debemos de entender que si los incendios no son ni muy frecuentes ni muy severos, la vegetación tiene sus estrategias y muestra alta resiliencia ante esta perturbación, es decir, alta capacidad de regeneración en muy poco tiempo. Esto también se verá con más detalle en la jornada práctica del incendio de Montesión, pero bueno, simplemente destacar que hay dos estrategias principales de la vegetación para su regeneración, la rebrotadora y la semilladora, y que, como digo, se estudiarán en más profundidad en la jornada práctica. Sin embargo, existe una gran preocupación, ¿no? Porque sí que hay eventos que están siendo desastres ecológicos, sobre todo cuando nos enfrentamos a incendios de alta severidad y recurrencia, en que la vegetación no es capaz de regenerar, también asociados a estos cambios en el clima que nos ha explicado Enrique, y que están dando lugares a incendios que se denominan de sexta generación, muy virulentos, que muchas veces superan nuestra capacidad de extinción y que, claro, cuando afectan a nuestros bienes, infraestructuras, incluso a vidas humanas, pues se convierten verdaderamente en desastres en todas sus dimensiones. Bien, ¿cómo estudiamos los incendios? Esto voy a pasarlo un poquito más rápido, pero tenemos que entender de dónde vienen los registros, cómo sabemos qué incendios hemos tenido en nuestros ecosistemas. Pues bien, una de las principales fuentes es la paneología, que estudia muestras de suelo en profundidad, en medios sedimentarios, donde se ha ido acumulando, por un lado, el polen de las distintas especies. La ciencia es capaz de reconstruir los paisajes y los cambios, la alternancia en vegetación, pero también esos sedimentos conservan restos de madera quemada o microcarbones que, como se observan en esta parte del diagrama polínico,
son capaces de inferir por esta abundancia que van a encontrar de restos de microcarbones el régimen de incendios histórico, ¿no? Entonces, bueno, en general en la cuenca mediterránea se ha observado que los incendios cada vez son más virulentos, con mayor frecuencia, normalmente asociados pues, a una actividad humana más intensa y también a los periodos de aridez cada vez más intensos también. Otra fuente es la dendrocronología. Podemos estudiar la historia de fuegos por las cicatrices que dejan los incendios en los anillos de crecimiento de los árboles. Aquí muestro pues, un ejemplo de una reconstrucción en un bosque de secuoyas y se suelen también relacionar con eventos climáticos, al igual que el crecimiento de la vegetación. Por último, la teledetección, es una de las fuentes modernas y principales que nos da información muy interesante a tiempo real. Se trabajan tanto imágenes de satélite como cámaras o sensores multiespectrales aerotransportados en avionetas, que por ejemplo en esta imagen central vemos la fotografía, digamos, de la superficie de las tablas de Daimiel para este incendio de subsuelo que ocurrió y que comentábamos en 2009, en el que estos sensores lo que recogen son la temperatura del suelo y podemos inferir cuáles son los puntos calientes y reconstruir estos incendios, ¿no? dónde están ocurriendo. Por último, se están utilizando también sensores activos, en este caso LIDAR, transportados por drones, en que nos permiten tomar una fotografía mucho más precisa de la estructura de la vegetación. Esto es un vuelo del incendio de Yester realizado por una compañera del grupo de investigación, en el que se puede estudiar la severidad de un incendio con mucho detalle, ¿no? Podemos ver también cómo ha afectado el incendio a la severidad, estudiando la forma de las copas y la estructura de la vegetación. Otra de las fuentes son las estadísticas de incendios forestales. Se vienen tomando desde finales de los años 70. A nivel autonómico, cada vez que ocurre un incendio se levanta un parte y ahí se recoge muchísima información que nosotros podemos analizar, ¿no? Esta información del fuego, de las condiciones meteorológicas, de qué superficies se han afectado, qué medios se han utilizado, que se recogen los partes, se trabaja sobre todo a nivel nacional y se homogeneiza entre comunidades en lo que se conoce la Estadística General de Incendios Forestales, y también más recientemente a nivel europeo se recoge toda esta información y se homogeneiza para los distintos países de la Unión. La Unión Europea tiene el EFIS, el European Forest Fire Information System, y un portal web que os recomiendo visitar, Copernicus, ya que nos dan información a tiempo real de los fuegos que están ocurriendo entre la Unión Europea y bueno, pues es una información muy interesante. Bien, paso a la siguiente cuestión, que sería centrarnos en los factores que determinan la ocurrencia de peligrosidad. Ya los hemos comentado al inicio brevemente, pero como decíamos, la meteorología juega un papel clave, ¿no? Y en estas charlas, las que nos estamos centrando en el cambio climático, pues entender los índices de peligro y las condiciones meteorológicas que favorecen la ocurrencia y propagación de los incendios es clave. No obstante, me gustaría también comentar la importancia de los combustibles, ¿no? Del tipo de especies que tenemos, de su inflamabilidad, de su estado de humedad y su continuidad tanto en la vertical como en la horizontal, que determina la propagación. También la topografía, ¿no? Sobre todo las condiciones de altitud, orientación y pendiente, van a determinar el tamaño final de un incendio, y también los factores antropogénicos, sobre todo los patrones de ignición, que ya hemos visto que son principalmente por causas humanas, y también todo lo relativo a la prevención y lucha contra incendios, en la que se viene trabajando muy bien en los últimos años. Por tanto, cuando hablamos de todos estos factores, vemos la complejidad de estos fenómenos y tenemos que hablar del cambio climático en el que estamos inmersos, pero también en un cambio global, ¿no? Porque ahora veremos, ha habido procesos socioeconómicos muy rápidos de abandono agrícola, por ejemplo, de éxodo rural, pues que afectan
sobre todo a nuestros paisajes, ¿no? Y hay gran incertidumbre en el futuro, como veremos, de qué va a ocurrir tanto con el cambio climático como con lo que denominamos de forma más general el cambio global. Me voy a centrar ya en los índices de peligro meteorológico para luego ver las predicciones futuras y bueno, comentaros que estos índices de peligro se utilizan con predicciones meteorológicas diarias y suelen incluir 4 variables básicas y que, como digo, están disponibles en la predicción de forma diaria. Suelen ser la temperatura, la humedad relativa, las precipitaciones y el viento, ¿no? Que determinan la ocurrencia y propagación del fuego, ¿no? Entonces, estos índices, o digamos estas variables, perdón, se combinan en distintos índices de clases de humedad del combustible, sobre todo para ver el efecto de la sequía sobre el combustible, y en otra serie de subíndices que están más relacionados con el comportamiento, es decir, con la propagación inicial que tendría el fuego y el combustible disponible, ¿no? Su contenido en humedad en este caso. La combinación de esos subíndices dan lugar a los índices de peligro que nos dan idea de la intensidad y dificultad de extinción que tendría un incendio en caso de que ocurriera, ¿no? Dos de los índices que quería presentaros pues son uno de los más utilizados a nivel mundial, a nivel europeo y también en España, es el Fire Weather Index, es un índice canadiense que, como digo, combina estas variables meteorológicas y, por ejemplo, AEMET diariamente publica estos mapas donde muestra los distintos valores de este índice y los divide en distintas clases de peligro, ¿no? Veis como valores muy altos de más de 30 de FWI pues indicarían condiciones meteorológicas muy adversas en caso de darse una ignición para la ocurrencia y propagación de los incendios. A nivel de Castilla-La Mancha se está utilizando el IPP, el índice de propagación potencial por Infocam, muy interesante también y está dando muy buenos resultados. Es una adaptación del Fire Weather Index con unas pequeñas modificaciones y justamente estamos empezando a trabajar en esta línea, ¿no? en ver cómo el IPP se relaciona con incendios históricos. Y también de forma diaria se publican estos mapas comarcales del peligro meteorológico y se diferencian 5 clases, ¿no? Un riesgo bajo, moderado, alto, muy alto o extremo de incendio en nuestra comunidad. Bien, estos índices nosotros los hemos venido utilizando para intentar relacionar estas condiciones meteorológicas con la ocurrencia de incendios y la verdad que en un trabajo a nivel europeo, por regiones y a nivel provincial en España encontramos muy buenas relaciones, ¿no? A medida que aumenta el FWI vemos cómo aumentan tanto el número de incendios como la superficie quemada, es decir, dan un fiel reflejo, estos son para condiciones de verano, de que si estos índices están en valores altos o extremos, es muy probable que tengamos mayor número y grandes incendios o gran superficie quemada. Bien, ¿qué cambios recientes han ocurrido en estos factores de riesgo que comentábamos y en el régimen de incendios en España? Pues las tendencias del FWI y otros índices para el verano son claras. El FWI ha ido aumentando a lo largo de los años, tanto, como digo, en sus valores medios como en sus valores extremos, ¿no? Esto muy condicionado, como veíamos, por esos aumentos de temperatura que se dan año a año. También se han observado aumentos de estas condiciones de peligro, por ejemplo, en otoño, ¿no? A finales de verano. Aquí mostramos 2 mapas donde se espacializa esas tendencias positivas en rojo de aumento del peligro meteorológico de incendios. También en el IPP se ha estudiado los cambios en las distintas décadas y vemos como la media mensual, sobre todo en los meses centrales en el verano, pues como este índice cada vez alcanza valores más altos y más extremos en nuestra época estival. Por otro lado, los cambios que han ocurrido en los combustibles son más complejos de analizar, pero lo que se suele hacer es analizar cambios en los usos y coberturas del suelo a lo largo de los años. Para ello, por ejemplo, en este trabajo analizamos cambios en las superficies agrícola, forestal y artificial desde los años 90 hasta el 2012, gracias a la cartografía europea del proyecto Corinne Land Cover, y vimos cómo
la superficie agrícola está disminuyendo, como la superficie forestal está aumentando y también ha aumentado claramente, aunque la escala es otra, ¿no? Pero todas las infraestructuras, todo el tema de urbanizaciones que está muy ligado a las igniciones y a la ocurrencia de incendios, como hemos visto. De estos cambios se extrae, bueno, pues, procesos como el abandono agrícola, el éxodo rural, que están haciendo que cada vez tengamos más combustible disponible en nuestros ecosistemas. Los incendios ante todos estos cambios, ¿cómo han ido variando? Bien, esta es la serie del Ministerio, la serie más completa que disponemos en base a las estadísticas, a estos partes que se han venido recogiendo, y vemos que desde los años 70 el número de incendios claramente ha ido aumentando, aunque hay que recalcar también una disminución en el número en la última década y media, ¿no? Aquí en este aumento hay un efecto también de una mejor toma de datos, se levantan más partes, etc. Y sin embargo, en la superficie quemada, que estaría representada por las barras, en hectáreas anuales quemadas, sí que vemos que es muy variable entre años, que en los años, lo que son los años 70, 80, 90, teníamos cifras anuales tremendas de hasta 400.000 hectáreas quemadas anuales, mientras que observamos una disminución clara desde los años 90, 2000, aunque hay años con grandes superficies quemadas, pero han bajado mucho en promedio a unas 100.000 hectáreas quemadas anuales. Estas tendencias las analizamos en más detalle en otro trabajo y tomamos los datos desde los años 80 para toda España porque eran más homogéneos, y constatamos, como decía, que el área quemada total, sobre todo, y el tamaño también de los incendios que observamos en esta gráfica con los percentiles 50 y 95 de los tamaños, están disminuyendo. También a nivel provincial calculamos estas tendencias. Solo encontramos 3 provincias donde estaban aumentando el número y la superficie quemada. Muchas de ellas, en gris en estos mapas, no mostraron tendencias claras por esa variabilidad interanual, pero sí que otras muchas, sobre todo en las zonas donde históricamente han venido ocurriendo incendios, pues vemos que las tendencias son negativas, ¿no? Tanto en número, superficie, como en el tamaño de incendios. Bien, y si esas tendencias son negativas, pero los factores de riesgo están aumentando, ¿cómo es posible? Pues en este trabajo un poco lo que argumentábamos era que en esa reducción de la superficie quemada en promedio, pues está influyendo claramente la lucha contra incendios. Se ha hecho una gran inversión en medios de extinción principalmente. Aquí vemos en esta gráfica también desde los años 80 tanto el aumento en medios terrestres como aéreos y cómo esta lucha está consiguiendo controlar y obtener unas cifras a nivel global mucho mejores. No obstante, no debemos olvidar que bajo condiciones climáticas, meteorológicas muy extremas, siguen ocurriendo mega incendios, ¿no? Como decía, pues muy recientemente los incendios de Portugal, España y Grecia, que por muchos medios de extinción que tengamos, etcétera, pues superan muchas veces nuestra capacidad y por desgracia siguen ocurriendo en nuestros ecosistemas, ¿no? También pequeños cambios que quiero comentar y voy a pasar en breve a las predicciones futuras, son los cambios que se están observando en las superficies y especies que se queman. Se está quemando en proporción más superficie no arbolada, de herbáceas de matorral, que superficies arboladas. Y también estamos observando un cambio en las especies que se vienen quemando, ¿no? Por ejemplo, analizamos las tendencias de hectáreas quemadas en especies de pinares, de Pinus pinaster o Pinus halepensis en diferentes provincias, y vemos cómo cada vez hay menos superficie quemada en estas especies, y sin embargo las quercinias, por ejemplo quercusiles en algunas zonas de su distribución o Quercus pyrenaica, vemos tendencias positivas, es decir, se están quemando cada vez más. También están aumentando los incendios de interfaz, sobre todo en la interfaz agrícola-forestal y en la interfaz urbano-forestal, como ejemplo el incendio de Montesión, que se visitará en estas jornadas, donde cada vez estamos urbanizando en estas zonas forestales y debido a los cambios en las
patrones de ignición y ese combustible disponible pues están ocurriendo con más frecuencia en estas zonas de interfaz, como comentaba. Para terminar, me gustaría mostraros las predicciones bajo escenarios de cambio climático futuro. Estas predicciones, por ejemplo, son para 2 escenarios y se muestran los aumentos del índice de peligro que comentábamos, del Fire Weather Index, y en general en muchísimas zonas del planeta se prevé que vayan a aumentar estas situaciones de peligro. Si hacemos un zoom a la cuenca mediterránea, a la izquierda mostramos los valores medios de este índice, que ya claramente, sobre todo en zonas de interior, en zona sur, en la península, ya superan valores muy extremos de más de 40-50, pero si vemos las predicciones para finales de siglo, aquí se muestra el incremento en FVI esperado, pues fijaros, se va a incrementar muchísimo, hasta en 10, 12, 14 unidades, sobre todo en zonas de interior de la península. Con respecto a las predicciones en el área quemada, son mucho más complejas, como digo, porque hay muchos factores implicados. Estos autores, por ejemplo, sí que hicieron unas predicciones para 4 regiones en las que dividieron la península ibérica, y todos los modelos de área quemada proyectados muestran para todas las regiones un claro aumento de las superficies quemadas en el futuro, ¿no? Mediadas por estos cambios, por este cambio climático. No obstante, aquí no están introducidos los posibles cambios en las emisiones o los posibles cambios en el combustible, en nuestros paisajes, que, como digo, son mucho más difíciles de modelizar. Para terminar, como conclusiones, pues me gustaría destacar lo siguiente, ¿no? Comentaros que los índices de peligro que hemos visto pues son una buena herramienta para caracterizar el riesgo de incendios. Se utilizan, como hemos visto, en muchas agencias, etcétera. Y el cambio climático estamos viendo que aumenta esos índices de peligro en general y en particular en el sur de Europa, incluida España. Este aumento de peligro conllevará una pérdida de capacidad predictiva de los incendios en función del clima y meteorología, y también destacar la gran incertidumbre, ¿no?, que existe todavía en cómo responderá la vegetación al cambio climático y cómo serán nuestros paisajes de futuro, ¿no? En este cambio global también en que estamos inmersos, con cambios socioeconómicos muy fuertes, muy rápidos, pues esta incertidumbre va a ser un reto, ¿no? Entonces, en cuanto a la gestión, destacar, quizá también para el debate que podamos tener después, pues que la gestión debe manejar esta incertidumbre, ¿no?, en procesos como el cambio climático que estamos viendo o la lucha contra el despoblamiento. Debe centrarse en el manejo de los paisajes y combustibles, por ejemplo, recuperando usos tradicionales o también utilizando el fuego como herramienta, con quemas prescritas. Es algo muy novedoso que se está empezando a utilizar también en nuestra región, muy interesante. Y bueno, decir que la gestión debe ser integral, con bases ecológicas, apostando por una gestión adaptativa, con un seguimiento, una investigación y una adaptación a las nuevas condiciones. Y por supuesto no quería dejar de mencionar la importancia en el fuego, ¿no?, en la problemática de los incendios, de la sensibilización y educación ambiental, tanto en la educación formal como no formal. Y bueno, pues un exponente son esas jornadas en la que, bueno, toda la información que estamos dando y todo el intercambio que vamos a tener entre investigadores, entre gestores y el público en general, pues yo creo que es muy, muy enriquecedor y nos va a ayudar a afrontar el futuro, espero, con optimismo. Así que, bueno, espero que se me haya escuchado bien, que se haya seguido bien. Agradecer, por supuesto, a todos vuestra atención, a mi grupo de investigación, porque de aquí de la universidad, sin el que no serían posibles todos estos trabajos, al Centro Operativo Regional de la Junta de Comunidades, en concreto a Fernando Chico, por su ayuda con estos índices y por entender los incendios por ayudarme a entender los incendios en nuestra comunidad, y al proyecto FOCLIN del Ministerio, que ha permitido la financiación de estas investigaciones que estamos llevando a cabo. Muchas gracias y espero vuestras preguntas.